Bueno, hoy no dividí mi mensaje en dos, así que abren su Biblia ya a Nehemías 2. Van a decir, ¿por qué no lo dividió en dos? Nehemías capítulo 2. Hay dos capítulos que más me gustan de este libro. Uno es capítulo 8, que vamos a llegar allí el jueves, y el otro es capítulo 2. Dos capítulos muy, muy lindos. Llegamos a capítulo 2 de Nehemías y Nehemías sigue siendo un hombre desconocido. Solo Dios lo conoce. Pero la gente no lo conoce todavía y no ha hecho nada en público para la gloria de Dios. Pero nosotros sabemos ya de estudiar capítulo 1 que él está metido totalmente en el plan de Dios y su único deseo es glorificar a Dios y ser parte de ese plan. Nosotros sabemos que él ya está quebrantado por el pecado de su pueblo y de su propio pecado y por las consecuencias de su pecado que ha deshonrado a Dios. Sabemos que él ya ha arreglado cuentas con Dios, confesando sus pecados y los pecados del pueblo. Y sabemos que él se ofreció a sí mismo para ser la solución. Pero no ha impactado su mundo todavía. Y quizás una de las cosas más difíciles para él y una cosa que es difícil para nosotros es que él no sabía lo que venía después. Él hizo todas esas cosas que son necesarios y espero que cada uno de nosotros hemos pasado por esos mismos pasos y ponemos como características de nuestras vidas las mismas cosas, pero una vez que lo hacemos y nos ofrecemos al Señor no sabemos cómo Dios va a responder o cuándo. Entonces Nehemías, cuando llegamos a capítulo 2, sabemos que está orando, que está ayunando y lo está haciendo de día y de noche. Pero versículo 1 de capítulo 2 dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Nos da allí el mes, nos dice que ya pasó 4 meses, y ¿qué está haciendo Nehemías? Está trabajando, está haciendo su trabajo. Ahora, no es que volvió a su trabajo y se olvidó de todo lo que vemos en capítulo 1, simplemente él arregló cuentas con Dios, está preparado, está listo, se ofreció y ahora está esperando que Dios le abre la puerta para hacer lo que Dios quiere que él haga. Y mientras que está trabajando, está ayunando y orando, pidiendo la guía del Señor. Quizás estaba preguntando a sí mismo, ¿cuándo será? ¿Por cuántos meses voy a orar? ¿Por cuántos años voy a orar? ¿Cuándo va a pasar algo? ¿Cuándo? Bueno, solo Dios sabe. La responsabilidad para vos y para mí en primer lugar es tener estas 4 características en nuestras vidas. Que el plan de Dios es el plan de mi vida. Y yo quiero que mi vida sea parte del plan de Dios porque Él es Señor. Debo estar quebrantado por pecado, por cualquier cosa que impide que yo sirva al Señor. Debo haber confesado mi pecado y vivir con una actitud de confesión, 1 de Juan 1:9. Y debo haber dicho: Señor, aquí está mi vida, pertenece a ti. Pero una vez que haces eso, joven, probablemente no vas a salir a la obra misionera el próximo día. El pastor Matías fue llamado al ministerio en esta conferencia hace unos cuantos años. Y todavía está con nosotros. ¿Cómo es eso? No debe haber dicho: el Señor me llamó y haber ido a alemán. Ya debe estar hablando alemán, comiendo comida alemán, estando en Alemania. ¿O no? No. Pero ¿sabe qué? Lo importante allí es que el Señor le llamó y desde ese momento hasta este momento, Él está preparándose para ir a Alemania. Y por eso está al punto ya de estar levantando sostén y de ir a Alemania para tener un ministerio allí. Porque desde que el Señor le llamó hasta el día de hoy, ni sabía de Alemania cuando el Señor le llamó al ministerio, pero él fue preparándose para el ministerio. Déjame compartir un testimonio personal para comunicar lo que quiero comunicar aquí antes que lo vemos en la vida de Nehemías. El Señor me llamó a mí al ministerio en el año 1963. Sí, veo algunos ojos, 63. ¿Conociste a Moisés? Tuve 8 años. El Señor me salvó y me llamó al ministerio.
No entendí mucho, pero sabía que el Señor me había llamado al ministerio. Entonces fui a mis padres y dije, me voy a Argentina, nos vemos. ¿Fue así? No me hubieran dejado ir. No sabía nada de Argentina, yo no estaba preparado. No podía hacer una cosa así. Pero no cambia el hecho de que el Señor me llamó. Realmente nunca más en mi vida quería hacer otra cosa. Menos que a veces en mis sueños a la noche, que soy una estrella de la NBA, jugando básquet, pero después me despierto y ya estoy en la tierra otra vez. Pero nunca quise hacer otra cosa. En la escuela, a los 13 años, nos dieron una tarea de escribir una pequeña tesis sobre lo que íbamos a hacer cuando fuimos grandes. Y yo escribí una tesis sobre ser un misionero en Brasil. Bueno, me equivoqué por un país y un idioma. Cuando estaba estudiando en secundario, yo tomé español por una sola razón, porque pensaba que iba a terminar en Latinoamérica, quería comenzar a aprender español. En Estados Unidos no te enseñan otro idioma desde la niñez, solamente en secundario, pero cuando había en clase yo lo tomé. Fue bueno porque en 2 años aprendí a decir hola. Y ninguna cosa más. No voy a hablar de eso, creo que muchos saben la historia, porque después me di cuenta que el profesor no sabía tampoco más que hola. Sabía que iba a estudiar para el ministerio, sabía que iba a pasar mucho tiempo pasando cosas a máquina. No sabía de computadores todavía, pero todo tenía que ser pasado a máquina. Sabía que iba a estar haciendo eso. Entonces tomé la clase en el secundario de usar la máquina para hacerlo rápido. Muchos hicieron eso. Pero yo tomé año 2. Ahora es muy interesante año 2. Fui el único varón en la historia de mi escuela que tomó año 2. Eran todas chicas preparándose para ser secretarias y allí estaba yo. Muy tonto no fui. Pero yo quería aprender a hacerlo bien porque sabía que en el futuro me iba a venir bien y me ha servido mucho eso. Ahora era cómico porque ellos todos eran más rápidos que yo. Las chicas estaban y yo estaba. Entonces tuve un arreglo con el profesor que cuando hicimos un examen que era por tiempo, cuánto ibas a pasar en tiempo, él siempre decía, ¿listos? Ya. Cuando él decía listos, yo ya arrancaba. Y la máquina no era silencioso como era clac, 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 y las chicas se mataban de la risa porque sabían que al final de la primera línea ya me ganaron. ¿Pero por qué hice eso? Porque sabía que me iba a servir para servir al Señor. Y gracias a Dios yo sabía eso y quería ser así. Tuve el privilegio de comenzar a predicar cuando tuve 15 años. Mi papá, que nunca fue reconocido como un pastor, fue un diácono toda su vida. En mi opinión fue un pastor. Pero por el sistema de solo reconocer a alguien que fue a la facultad y todo eso, nunca fue reconocido. Él estaba encargado del ministerio en cárceles. Me llevaba a los cárceles y yo predicaba en los cárceles. Allí aprendí que pude predicar todo el tiempo que quería. Porque la gente en la cárcel, ¿qué le importaba? Él también tenía el ministerio de los geriátricos. Y me llevaba a los geriátricos y predicaba a la gente grande. Allí aprendí a hablar fuerte. Porque las mujeres vinieron y dijeron, es el primer mensaje que pude escuchar en los últimos 2 años. Mi papá estaba encargado del ministerio de lo que llaman así misiones de rescate, que son lugares en el centro de las ciudades donde la gente de la calle, drogadictos, borrachos, etcétera, que no tienen dónde dormir, van allí y tienen un arreglo. Si aguantan un mensaje mío, le daban una noche, una cama, una comida. Entonces dijeron, bueno, vamos a aguantar. Y yo predicaba a los borrachos, ¿sabe qué? No el Espíritu Santo, pero Espíritu había. La verdad es que dijeron amén más allí que en cualquier lugar que he predicado. Pero allí tuve oportunidad de aprender a predicar. En todos esos lugares. Siendo un joven que por allí no me iba a dejar predicar en la iglesia. Fui a la facultad bíblica. Y dediqué años allí en la facultad y más adelante seminario. Con un solo propósito. Eso fue prepararme para el ministerio. Tuve un verano misionero que visité a Perú por todo un verano, 8 semanas creo que fueron. Fuimos a Lima, fuimos a la selva, fuimos a las montañas, fuimos a muchos lugares. Allí, gracias a Dios, conocí a mi esposa, que era de otra facultad, fue allí en el mismo viaje y nos conocimos. Estábamos allí 8 semanas, la tercera semana nos casamos. No era así.
Pero un tiempo después nos casamos. Y fue en ese lugar, entre segundo y tercer año de facultad, estando en Perú, que me di cuenta que sí, el Señor quería que yo fuera un misionero y no un pastor en sí, como en Estados Unidos, y que iba a ser Latinoamérica. Terminé la escuela, me casé, y la misión con la cual quería ir me dijo: vos no tenés suficiente experiencia, sos muy pibe, porque ya tuvimos 23 años, ya estamos listos para venir. Y me dijeron, entonces me mandaron a una iglesia para ser un pastor practicante. En esa iglesia tuve un hombre que yo consideraba muy viejo, mucha experiencia, mucha madurez y viejito, que tenía 53 años. Ahora me doy cuenta que fue un pibe. Pero fuera de chiste, yo estaba allí como practicante, aprendiendo de él. Me pusieron allí. Él fue conocido por todas partes, un pastor medio famoso en la región. Y como yo estaba en el edificio todavía, o sea, todos los días, en una oficinita que me dieron, que realmente fue un lugar para artículos de limpieza, pero lo transformaron en mi oficina, descubrí que él estaba teniendo una aventura con la secretaria. Tuve 23 años y él iba a enseñarme cómo hacer el ministerio. Me mandaron allí para ganar experiencia y gané experiencia. Una experiencia horrible, muy, muy difícil. Pero lamento que pasó eso, pero doy gracias a Dios que vi eso, porque me dio una advertencia fundamental para mi vida, para mantenerme lejos de esa clase de tentación. Bueno, terminamos allí. Levantamos sostén para venir a Argentina. Fuimos a estudiar español. Fuimos a un lugar cerca a México, me acuerdo. Le voy a contar algo de eso. Los mexicanos, ¿hay mexicanos aquí? ¿Sí? Los mexicanos son muy amables. Pero no tenés que creer todo lo que te dicen. Nosotros estudiamos allí en la frontera y siempre cruzamos, no tuvimos hijos, entonces cruzamos las fronteras siempre, todas las semanas, varias veces para practicar. En Navidad, en vez de volver a casa en el norte, fuimos y pasamos un mes viajando por México, metiéndonos en cada lío que ni te imaginas, porque no entendimos todavía el idioma. Pero me acuerdo que fuimos a una iglesia en México en primer semestre y los mexicanos dijeron, qué bien que hablas español, pero es una maravilla. Estás en primer semestre, parece que estás en segundo semestre, no lo puedo creer. Y nosotros lo creímos. Llegó al segundo semestre y dijeron, pero vos hablás mucho mejor que muchos misioneros, es increíble. Y nosotros lo creímos. Y después tomé un avión y vine a Argentina. El tercer día me encontré con el primer pastor argentino que conocí acá en el país. Y yo ya estaba pintando en una iglesia y bajé de la escalera para conocer a este pastor y hablamos por como 30 segundos y me miraba así. Y esto es lo que me dijo. Nos dijeron que ibas a estudiar español antes de venir. No resultó eso. Así que los mexicanos no hay que creerlos, pero es lindo escucharlos. Los argentinos dicen la verdad cuando deben callarse. Con todo eso, el 9 de septiembre de 1980 llegamos, hablando un poco de mexicano, pidiendo mantequilla con nuestro pan y pensando que un boliche es un lugar donde vas a hacer bowling. Que se puede complicar la vida un poquito. Ahora, todos los misioneros tienen esa experiencia. Y los pastores tienen otra experiencia un poco diferente, pero igual, en gran manera. Pero ¿qué quiero ilustrar aquí con esto? Y eso es que a los 8 años el Señor me llamó. Si hubiera quedado a los 8 años con lo que sabía a los 8 años, cuando llegaba a los 25 años, que es la edad que tuve en 80, cuando llegué ya podés hacer los cálculos, no hubiera llegado. Desde los 8 años hasta los 25 años, Dios tenía que hacer un montón de cosas. Y yo tenía que seguir un proceso necesario para que el día que el Señor abrió la puerta para tomar el avión y venir a Argentina, ya estábamos preparados para venir hasta cierto punto, ¿no? Aún así, faltaba mucho. Gracias a Dios.
Todas esas experiencias comenzaron a prepararnos para el ministerio que el Señor tenía para nosotros. Ahora, la verdad es que todavía estoy preparándome. Eso es verdad. Todos los pastores y misioneros saben. Seguimos preparándonos. Nunca termina. Ahora, para Nehemías, Dios le había puesto en su corazón el deseo de reedificar esos muros, de quitar el gran mal y afrenta que tenía el pueblo de Dios, de honrar otra vez al Señor en la ciudad de Jerusalén, donde Él había decidido poner su nombre. Y Él había ofrecido a sí mismo diciendo, yo estoy listo, estoy preparado, yo quiero ser la respuesta. Y vimos las cuatro características de la vida de Nehemías que le llevó hasta allí. Ahora, hoy vamos a mirar en capítulo 2 y vamos a ver 4 pasos esta vez que Nehemías tomó para ir de un desconocido a ya estar haciendo la voluntad de Dios. 4 pasos que él tomó, que vos y yo también tenemos que tomar. Voy a leer versículo 11 de capítulo 1. Cuando él se ofreció, dice, te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes deseen reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Capítulo 2. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Hasta allí por ahora. El primer paso que tomó Nehemías para ir de un desconocido que se había ofrecido a servir al Señor a una persona que estaba haciendo grandes cosas para Dios es que Nehemías se entristeció para la gloria de Dios. Nehemías se entristeció para la gloria de Dios. Ahora, este punto, como ya lo hemos visto en capítulo 1, podemos hacerlo rápido, pero es importante verlo también aquí en capítulo 2. Recuerden que él estaba quebrantado por la situación en Jerusalén. Los judíos estaban siendo burlados, el muro estaba derribado y las puertas estaban quemadas. Y él estaba así. Ahora en versículo 3 dice que delante del rey, dice que la ciudad está desierta. Significa que está en ruinas, está destruido. Y eso le produjo tristeza. Y me gusta la pregunta que él hace al rey en versículo 3 cuando comienzan a conversar y dice, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad es así? ¿Cómo no voy a estar triste? No puedo evitarlo, no puedo pensar en otra cosa, tengo que estar triste. La ciudad que Dios eligió para poner su nombre está en ruinas. Entonces estaba triste. Y por 4 meses había estado triste. Por 4 meses habían orado. Le pregunto otra vez más en esta noche, ya lo vimos, ¿estás dispuesto a estar triste? Mucho del cristianismo hoy nos dice, voy a decir cómo lo dicen, entregate al Señor y vas a estar feliz. Entregate al Señor y vas a tener prosperidad. Entregate al Señor y todo va a ser rosas, todo va a estar fabuloso. Eso es mentira. No es verdad. Ahora, si pongas tu fe en Cristo como Salvador, Él te va a dar la fuerza y el poder del Espíritu Santo para enfrentar un montón de cosas. Pero preguntarle al apóstol Pablo si la vida era todo feliz y fácil. Fue difícil y Él nos dice todas las cosas que Él enfrentó, pero Él no estaba arrepentido. Él dijo que todo ese sufrimiento fue leve y breve comparado a la gloria eterna que Él estaba esperando. Pero si nosotros creemos lo que algunos dicen en el cristianismo, o lo que queremos creer, que ser salvos significa que ya no tenemos más problemas, vas a terminar muy mal porque la realidad va a ser otra. Entonces, cuando nosotros estamos como creyentes y vemos, como en este caso, pecado en nuestra vida, debemos estar tristes, debemos enfrentarlo. Jesús fue triste. Él vio a la gente como ovejas sin pastor y dice que se conmovió por adentro. Él fue triste por ver a la gente así.
Pablo decía que él anhelaba, el anhelo de su corazón fue la salvación de Israel. Hasta Pablo dijo, deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Él está diciendo, estaría dispuesto a hacer cualquier cosa para los judíos. Mis hermanos podían ser salvos, que la luz del evangelio llegaría a ellos. Y él tenía una carga en su corazón por eso. Y encontramos lo mismo aquí con Nehemías, que tenía esa carga en su corazón por lo que estaba pasando. Jesús siempre enseñaba que la vida cristiana es así. Él no dijo, venga a mí y vas a vivir una vida fácil, sino él dijo, el que quiere seguir a mí, que niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígueme. Siempre digo en mi iglesia, y es importante repetirlo acá, toma la cruz no significa lo que dicen hoy en el mundo, yo tengo mi cruz, ¿no? Algunos me han dicho en algún momento, sí, sabe que mi cruz es mi marido. Yo llevo mi cruz, es difícil. Algún hombre dice, mi cruz es mi mujer, bueno, la aguanto. Mi cruz es lo que... No está hablando de eso. Jesús dice, niéguese a sí mismo, toma tu cruz. ¿Qué significaba la cruz? Estaba llevando la cruz para morir. Significaba la muerte cruel. Significa que vos ya no tuviste una vida. Entonces, ¿querés seguir a Cristo? Niéguete a ti mismo, toma tu cruz y seguí a Cristo. Nehemías está antes del tiempo que Cristo vino en la carne, pero eso fue su actitud. Tenemos que entristecernos si vamos a poder llegar a servir al Señor como Él quiere. La Gran Comisión dice, id a hacer discípulos de todas las naciones. Tenemos que ir. Las naciones necesitan de Cristo. Eso significa un sacrificio, significa que tenemos que sentir esa tristeza y esa necesidad para quizás dejar atrás nuestro país, dejar atrás nuestra familia, dejar atrás nuestra cultura y ir a un lugar para alcanzar a la gente con el Evangelio. Primera de Timoteo 2, versículos 4 a 6 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios quiere que todos sean salvos, que todos conozcan la verdad del Señor. Pero Pablo dijo en Romanos, ¿cómo oirán sin que haya alguien que les predique? Dios quiere predicadores porque Él quiere que todos escuchen, porque Él quiere que todos conozcan, porque Él quiere que todos crean. Nos dice en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Vos tenés el corazón de Dios, el corazón así que quiere que todos escuchen y que todos conozcan a Él. Tenés el corazón de Pablo que dice haría cualquier cosa, y él hizo todo lo que pudo como ser humano en las manos del Señor. Tenemos que comenzar con tristeza. Nehemías estaba triste porque Dios no estaba siendo honrado en la ciudad que él había elegido para poner su nombre. Nosotros debemos estar tristes porque falta mucho todavía para completar con la Gran Comisión. Hay millones y miles de millones muriendo sin Cristo. Eso tiene que ser una carga en nuestro corazón. Ya hablamos de eso, así que punto número 1, breve. Eso fue breve, si no te diste cuenta. Número 2. Nehemías primero se entristeció para servir al Señor, para glorificar a Dios. En segundo lugar, Nehemías enfrentó su temor para la gloria de Dios. Nehemías enfrentó su temor para la gloria de Dios. Dice, otra vez, volvemos al versículo 2, dice, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Por qué tenía temor Nehemías? Era el copero del rey, estaba delante del rey. Este rey fue el rey del imperio más grande de aquel entonces, fue el hombre más poderoso del universo en ese momento. De seres humanos no había nadie más poderoso que él. Y nadie entraba en la presencia de él triste. Si uno podía estar en la presencia del rey, estaban contentos. Era el mejor día de su vida. Y si uno entraba en la presencia del rey con mala cara, él podía decir, llévalo afuera, sacale esa cara.
Y no significaba darle una lección psicológica para que esté feliz, sino era cortarle la cabeza. Él fue un tirano. Él tenía poder absoluto. Era un peligro estar triste en su presencia. Por eso Nehemías por 4 meses estaba triste, estaba ayunando, estaba orando, pero nunca se demostró triste delante del rey, porque era peligroso. Y ahora no lo puede esconder más. No puede esconder más su tristeza. Está sirviendo, está triste. Y el rey dice, ¿por qué estás triste? Y ya su tristeza se transformó en terror. Terror es lo que significa la palabra. Terror. Temí en gran manera. Esto puede ser mi último día. Me preparé con todas esas cosas. Quiero servir al Señor y quizás muero hoy. O quizás voy a tener un accidente tipo Verdi. ¿Cómo respondió Nehemías? Dice, temí en gran manera. Temí en gran manera. Me gusta su honestidad. Nosotros sería más como que estamos temblando y haciendo así, pero el día próximo cuando lo contamos decimos, a mí no me importaba, yo sabía que Dios estaba conmigo. ¿No? Él dice, estaba con terror, pavor. Quiero decirles algo, es muy importante esto. No es pecado tener miedo. Es pecado no ser fiel al Señor por tu miedo. ¿Captaron eso? No es pecado tener miedo. Nehemías tenía miedo acá. No veo ninguna idea en este texto que él había pecado. Es pecado dejar que tus temores frenen tu obediencia al Señor. Entonces dice él que yo temí en gran manera y dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro? Etcétera. Versículo 4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Me gusta este hombre, él ya había orado por 4 meses, cuando era el tiempo de orar instantáneamente, cuando no sabía qué hacer, sabía qué orar. Sabía cómo orar y sabía qué orar. En vez de, ya estaba con terror, ¿y qué fue su instinto? Voy a orar. ¿Y a quién voy a orar? Al Dios de los cielos. No nos dice lo que oró. Probablemente oró lo mismo que había orado por 4 meses. No sabemos, pero sabemos que cuando tenía temor, en vez de huir, en vez de decir, perdóname rey, no va a pasar más porque ya no voy a estar triste por lo que estaba triste, ya pasó. Sino él dijo, tuve gran terror, entonces oré a Dios de los cielos, porque Él es poderoso y Él puede arreglar esta situación. Y no solamente lo hizo, fue su instinto. Lo hizo automáticamente. Jóvenes, hay temores en el ministerio. Hay temores en el ministerio. Hay cosas que causan miedo en el ministerio. Todos los misioneros, probablemente, no quiero hablar por todo el mundo, pero me imagino que es así. Todo misionero que vino de afuera tenía temores. El temor de poder aprender el idioma, por ejemplo. Yo estaba aterrorizado por eso. Pensaba que nunca iba a poder aprender español. Y algunos dicen, tuviste razón, es así. Pero tuve terror de eso. Casi me hizo no venir. Algunos tienen miedo de tener que levantar el sostén y todo el proceso que eso incluye. Algunos tienen miedo de tener que dejar a su familia, tienen familias muy cercanas, muy pegadas y es difícil. Mi papá recién pudimos celebrar 70 años de casado de ellos, hace 2 meses. Y todavía están relativamente fuertes, pero cada vez que los veo, mi padre está todo doblado, ahora le cuesta moverse. Mi mamá casi falleció un par de veces, pero en este momento está fuerte. Ella es uno de ellos que no hace lo que dice el médico, casi muere, después el médico le reta, hace lo que quiere, sale fuerte otra vez. Y dice, bueno, ¿por qué necesito estas pastillas? Bueno, es así. Y como ella me dijo el otro día, yo tengo esta edad, yo puedo hacer lo que quiero. Así que, cuando los padres llegan a los 90, no trate de decirles nada. A veces le digo, no debes comer eso porque vas a morir joven. Pero claro, desde que nosotros fuimos al campo misionero hace 39 años,
Son pocas veces que hemos estado con mi Padre. Cada uno es precioso y damos gracias a Dios por ellos, pero tanto ellos como nosotros sabemos que vamos a pasar la eternidad juntos y que vale la pena, pero no es fácil. Yo aprendí también, me acuerdo que mis suegros, ellos fallecieron muy jóvenes, y me acuerdo que mi suegro en particular, cuando fuimos a Argentina, ¿sabe que no le importaba nada? Chao, Reinaldo, anda, ¿cuántos kilómetros? 10.000, bueno, ¿podéis ir 12? Desde ese momento yo y mi suegra nos llevamos re bien. Pero después tuvimos hijos, que para ellos no fueron hijos, fueron nietos. Y ya cambió. Reinaldo, ¿podés venir? Pero no solo. Vení con los nietos. Y ellos no vieron, o sea, yo tengo nietos, doy gracias a Dios. Los nietos tienen eso, ustedes ya no les importa. Ya, este viejo ya no va a hablar de los nietos. ¿Quieren ver fotos? ¿Saben lo que quiero decirles de eso, realmente de los nietos? Hay ciertas etapas cuando son chiquitos y hay momentos que no querés perder. Y una vez que pase esa edad, lo perdiste para siempre. Mis padres y mis suegros perdieron eso. Perdieron todos esos momentos. Es difícil eso. Y te da miedo. Y no sabes cómo vas a aguantar todas esas cosas. Ahora estoy en un momento en mi vida que muchos de mis amigos, las personas que invierten en mi vida cuando era más joven, están ya yendo con el Señor. Y uno piensa, bueno, yo tengo líderes de jóvenes que impactaron mi vida como nadie, menos mis padres. Y en los últimos, desde que vinimos acá, nos hemos visto, creo que 6 veces, 7 veces. Y está bueno, no importa, la próxima vez nos vemos. La próxima vez nos vemos. Son como mejores amigos de la historia de nuestras vidas. Y ya son viejitos. Y le digo, venga a vernos. No podemos. Ya no podemos hacer un viaje así. Es demasiado. Y te das cuenta de todo lo que implica haber dejado tu país y todas esas cosas. Cuando eres joven te da miedo. Hay temores delante de Dios. Todos nosotros los predicadores, cuando venimos al púlpito, como yo esta noche, tenemos un temor. No es un temor de que pasamos mal, porque no importa eso. No es un temor que no hablamos perfectamente bien. Es un temor que estamos comunicando la revelación del Señor y vamos a rendir cuentas delante de Dios por eso. Nos da miedo, no sé si miedo, nos da temor a Dios. Cuando compartimos el Evangelio, no sabemos cómo va a responder la persona y por allí pensamos, voy a hablar con él y cómo me va a tratar. Y si es un amigo es más difícil porque si nos rechaza, no solamente rechaza el mensaje, pero ya no tenemos un amigo. Entonces nos da temor. Nos da temor también sirviendo al Señor, especialmente los que estamos en el ministerio, que queremos terminar bien. Hemos conocido personas que tenían toda una vida en ministerio y arruinaron su testimonio al último, que Satanás quiere eso. Queremos terminar bien. Por allí te da algo, una preocupación. Después todos vivimos en un mundo donde hay cosas de qué temer. Yo me acuerdo cuando era joven, muchos misioneros vinieron y comunicaron que estaban en la selva, habían serpientes. Yo me acuerdo un misionero, él medio loco, el tipo era medio loco. Ya van a creerme cuando le digo. Pasó un video y el video estaba en un río en Amazonas por allí y su hijo estaba luchando con una víbora más grande que nosotros. Estaba en el río. Él estaba filmando. En serio, lo vi. Y después él dijo, cuando lo presentó, cortó el video y dijo, era tiempo para rescatar a mi hijo. Es verdad, yo vi eso. Y yo pensaba, yo no quiero ir a un lugar donde hay serpientes. Otros me dijeron que en la ducha a la noche no miraron, había uno venenoso que estaba allí. Esas cosas me dan miedo. Arañas. Misioneros vinieron y pusieron en la mesa una araña más grande que esto. Todo con pelos. Cosas tan feas. Y dijeron, eso es lo que tenemos en el campo misionero. Yo digo, ¿esto pensás que eso va a animarnos a ir a tu país para servir?
nos muestren escorpiones, ¿no? Que son peligrosos, pero después los coman a los escorpiones. Yo digo, Señor, no me envíes a un país donde comen escorpiones, mandame a Argentina. Pero son cosas que te dan miedo. Al final en Argentina no son serpientes y arañas, son gente que no sabe manejar y ladrones, ¿no? En algunos lugares es persecución, que solo por predicar el evangelio hay persecución. Y pasa hoy en día. En Argentina no conocemos bien eso, pero en muchos países la gente muere por su fe hoy en día. Hay países también donde, por ejemplo, en Venezuela han tenido misioneros allí por décadas y décadas y décadas, y ahora muchos han tenido que salir. No los permiten estar más. Yo personalmente, un muchacho que estaba en la facultad conmigo, murió en Colombia. Lo mataron. ¿Cómo se dice? Lo dispararon. Hace muchos años falleció. Otro muchacho que estudió con mi esposa, a la misma edad, estaba en África y fue a buscar a su esposo en un lugar y vino alguien con una arma automática y me dijeron, mataron al pastor. Su ministerio terminó allí. Uno dice, las cosas que puede pasar. Y el Señor, como el Señor sacó a Pedro de la cárcel cuando estaba allí, los ángeles lo sacaron, pero Santiago estaba encarcelado y murió. Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Todo eso fue parte del plan de Dios, pero te puede dar miedo. Yo le digo a ustedes que, bueno, nosotros hemos visto armas 6 o 7, 8 veces. Yo me acuerdo una vez que estuve en un lugar a hablar con alguien sobre algo y él quería tratar de intimidarme, entonces sacó una pistola y comenzó a jugar con las balas. Eso fue acá en Argentina, ¿no? ¿Sabe que cuando uno está jugando con las balas de su pistola mientras que me habla, me llama la atención? ¿Sí? Cuando alguien me despierta a las 3 de la mañana con una mano así y un arma en mi cabeza, como me pasó una vez, me llama la atención. No dije, che, ¿cómo andás? Y muchos misioneros y todos nosotros, porque eso no es directamente por estar en el ministerio, pero los misioneros que van a lugares peligrosos no tienen que estar en esos lugares peligrosos, podían escapar. Hay muchos misioneros que han tenido robos feos. Pastor Todd, antes de ir, tenía un robo muy feo. El hermano Kortz ha tenido robos muy feos. Nosotros hemos tenido robos muy feos. Porque cuando te apuntan un arma, quiero decirte, tenés miedo. A mí cuando me apunta un arma, que he vivido varias veces, vamos a llamarlo respeto extremo. Lo que él dice, yo voy a hacer, porque está armado. Ahora, cuando esas cosas pasan a nosotros los misioneros, por ejemplo, porque estoy ilustrando algo aquí, aún creyentes de Estados Unidos dicen, salí de allí. ¿Por qué estás allí? Es peligroso. Vení a Estados Unidos donde no hay peligro. No, allí bajan torres enteros a la vez. Una vez un grupo de Estados Unidos de jóvenes iba a venir. He contado esto antes, creo, pero pega bien aquí. Y era 2001, cuando había muchas manifestaciones y muchos problemas de... Claro, algunos de ustedes ni estaban. Déjame contarles. Era un tiempo muy, muy complicado en el país. Muchísima... desempleo casi todo el país y mucho peligro. Y fue cuando en esa oportunidad fue disparado mi esposa por las 2 piernas, pero había un grupo de jóvenes que iban a venir para ministrar y yo le dije, no te preocupes, no pasa nada. Tenés que ir al centro. Yo fui una vez al centro, buscaba una manifestación para sacar fotos, después me fui todo tranquilo. Y ellos dijeron, bueno, si está todo tranquilo, mandamos a nuestros jóvenes. Pasó un tiempito y ya era peor, y lo vieron en el diario y dijeron, pero vemos que hay gente armada que están haciendo cosas. No te preocupes. Eso no es en Don Torcuato, eso es en el centro. No va a pasar nada. Después dispararon a mi esposa. Y me dicen, ¿qué pasó? Cristina, ¿tu esposa fue al centro? Y no, trajeron las balas a Don Torcuato. ¿Y debemos ir? Yo digo, claro que deben venir. ¿Por qué no van a venir?
¿O ustedes creen, como creen los estadounidenses generalmente, que el Señor te protege hasta la frontera? Si cruzas la frontera, estás por tu cuenta. Eso es la actitud que demuestran muchas veces. ¿Sabe lo que pasó con ese grupo? Creo, si me acuerdo bien, porque fue hace muchos años. Tenían 20 jóvenes que iban a venir. Vinieron 5. Estaba contento yo porque los pastores siguieron adelante y un pastor mandó 2 de sus hijos y vinieron y ministraron. Pero yo pregunté cuando llegaron, ¿dónde están los otros 15? ¿No querían venir? Y esto es lo que me dijeron. Me dijeron, los jóvenes querían venir, pero sus padres no lo dejaron. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Porque tenían miedo. Miedo no es pecado, pero dejar que el miedo cambie nuestra obediencia al Señor, sí es pecado. Nehemías aquí enfrentó su temor. Él enfrentó su temor. Él tenía miedo, estaba aterrorizado, pero él oró al Señor y habló al rey y siguió adelante. Joven, quizás en esta noche tenés temores. Quizás decís, si yo dejo al Señor tener mi vida entera, no sé a dónde me va a mandar. No te preocupes, te va a mandar al mejor lugar. Y te va a acompañar. Y está bien que por allí te pone nervioso si te manda a Irak, si te manda a un lugar musulmán, si te manda a Estados Unidos. Quizás tenés miedo. ¿Está bien eso? Seguí adelante. Obedeced al Señor. Confía en Él. Él te va a acompañar. Y como digo a mi congregación todo el tiempo, lo peor que te puede pasar es que entras en la presencia del Señor. ¿Qué problema hay? Amén. Amén. Espero que crees eso. Necesitas creer eso. Si el Señor te manda a otro país y te da miedo, anda. Si el Señor te llama a otra cultura y te da miedo, anda. Si el Señor requiere que aprendes otro idioma y te da miedo, anda. Si el Señor quiere que testifiques en tu escuela y te da miedo porque no sabes lo que va a pasar, anda, testifica. Si el Señor pide que seas un predicador en público, pero nunca hablaste en público, pero es lo que el Señor quiere y te da miedo, anda, hacedlo. Porque no es malo tener miedo, pero es un pecado dejar que el miedo te para de hacer lo que Dios quiere que hagas. Nehemías tenía temor, pero él siguió adelante. Él confiaba. ¿Y a quién oraba? Al Dios de los cielos. ¿Él existe todavía? Sí, es nuestro Señor. Él es nuestro Señor. Entonces, jóvenes, tenés que estar tristes para el Señor, para glorificarle a Él. Tenés que quizás tener temor, miedo, como Nehemías, pero enfrentarlo. Número 3. Nehemías se preparó. Nehemías se preparó. Hasta ahora, hasta donde estábamos en el texto, solo sabemos que Nehemías ora. Realmente nos da la impresión que es el único que hace. Trabaja para el rey y ora. Pero vamos a descubrir que no es así. Versículo 4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosquejo del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿Qué descubrimos allí? El rey, de un día totalmente inesperado. Nehemías no tiene la menor idea que hoy va a ser el día que el rey dice, ¿por qué estás triste? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué va a pasar? No pudo prepararse para este día en especial sabiendo que venía, pero cuando vino el día, él estaba preparado. Porque mientras que estaba orando, obviamente estaba preparándose bien. Entonces el rey dice, ¿qué cosa pides? Imagínate si Nehemías dice, mira, estaba pensando, no lo sé. Quizás pierde la cabeza al final. O si hubiera dicho, bueno, sé que hay problema en Judá, pero todavía no decidí lo que yo debo hacer.
O estoy pensando si vos podías enviar a alguien a inspeccionarlo. Pero ¿sabe lo que él hizo? Cuando le preguntó, él, y esto es muy importante, jóvenes, él pudo expresar con claridad lo que Dios quería hacer con él. Podía expresar con claridad lo que Dios quería hacer con él. Joven, aprende, cuando entendés lo que Dios quiere hacer con tu vida, aprende a comunicarlo claramente en pocas palabras para todo lo que preguntan. Si vas a levantar sostén algún día para ser un misionero, no vayas allí a decir, estoy levantando sostén, ¿y qué vas a hacer? Y mira, no sé, cuando llego vamos a ver. Voy a ir allí, vamos a ver cómo. No. Los pastores y las iglesias que están pensando sostenerte para la obra misionera necesitan escuchar que vos decís, el Señor me ha llamado a tal lugar. Vamos a evangelizar a la gente así, así, así. Vamos a usar eso y hacer discípulos y formar iglesias así. Ahora, por allí tus planes no van a salir exactamente como vos tenés pensado, pero debes saber lo que es lo que Dios quiere que hagas para poder comunicarlo con claridad. Él estaba preparado, lo había pensado, sabía lo que quería hacer. Rey, quiero ir a Jerusalén y edificar los muros. Pero no solamente eso, porque venían más preguntas. Dice, ¿cuánto tiempo vas a estar afuera? Porque tú eres mi copero. Otra vez yo le he dicho, ¿sabe qué? No sé cuántos días me lleva a viajar, no sé cuánto tiempo voy a estar allí, ¿no? A la verdad que, pero dice que él le señaló tiempo. Él había calculado la distancia, más o menos la magnitud del trabajo, y tenía una idea de cuánto tiempo iba a llevar. Entonces dice que el rey, al escuchar bien que él sabía cuánto tiempo, le dijo, bueno, está bien. Después el rey ya no le preguntó más nada, pero Nehemías ya preparó todo y dijo, perdóname, rey, pero ya que me vas a dejar ir, date cuenta que yo no puedo cruzar fronteras. Yo voy a llegar a una frontera y me van a decir, volver. No puedo, necesito pasaporte y visas. Y eso viene de ti, así que necesito una carta, pero cuando llego a la primera frontera, le muestro la carta y me dejan pasar. Imagínate si él no había pensado en eso. Sube su caballo y va andando y llega... Estamos bien, vamos llegando, viene la primera frontera. Dice, vos no podés pasar. Entonces vuelve a donde vino y dijo, Satanás paró la obra. No, se paró la obra porque era estúpido. Perdón. No se preparó en ese caso. A veces echamos la culpa a Satanás por nuestra falta de preparación. Él sabía que tenía que cruzar esos lugares, entonces se preparó y dijo al rey, necesito cartas. Y me gusta más, versículo 8, dice, también necesito una carta para Asaf, guarda del bosque. En aquel entonces todos los bosques estaban bajo el control del rey. Entonces Nehemías pensaba, vamos a edificar todos los muros, pero las puertas tienen que ser de madera. Y están todos quemados. ¿Dónde voy a conseguir la madera? Imagínate que si no se hubiera preparado y construyen todos los muros y después, ¿ahora qué hacemos para puertas? No se puede hacer puertas de rocas. Y si no hay puertas, ¿por dónde va a entrar el enemigo? Por la puerta. Hubiera sido ridículo. La frente no hubiera sido quitado. Hubiera dicho, mira, edificaron un muro y no tiene puertas. Qué hermoso, vengan enemigos, eso es una ciudad sin puertas. Pero ¿sabe lo que más me gusta? Él dice, quiere una carta para Asaf. ¿Cómo sabía Nehemías quién estaba encargado del bosque en aquel lugar donde él necesitaba madera? No lo sé realmente, pero nos dice que sabía que era el nombre del hombre indicado. Eso me hace pensar que Nehemías, pensando y preparándose, dijo, tengo que saber quién está encargado de la madera, porque él va a decidir si tenemos madera o no, y averiguó y investigó y dijo, se llama Asaf, necesito una carta para Asaf. Es evidente lo que pasó aquí, que en este día tan inesperado, que no sabía Nehemías que iba a venir ese día, pero cuando el rey dice, ¿por qué estás triste? Y él oró al Señor y contestó, él estaba preparado. Se había preparado, y si no hubiera estado preparado, no hubiera recibido permiso, hoy este libro no estaría y no estaríamos leyendo esto. Es sumamente importante que él fue preparado. Y dice que el rey le cedió todo lo que él quería, concedió el rey, y dice, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Él se preparó, él estaba preparado para hablar, él habló todo, y después dice, todo esto vino de mano de Dios, porque así era.
Pero Dios, por su benéfica mano, le otorgó a Nehemías lo que él necesitaba porque él estaba preparado. El Señor me llamó a mí en el año 63, llegué acá en el año 80. El Señor por allí te llamó a ti en algún año reciente, o quizás te llama al ministerio en esta semana. Si el Señor te llama hoy, no vas a ir hoy. Pero tenés que prepararte para el día que podés ir. Vos no sabés cuándo va a ser ese día, no sabés cuándo Dios va a terminar de abrir esa puerta y vas a llegar al lugar donde el Señor quiere que vayas. Pero si no te prepares desde el día de hoy hasta el día que el Señor quiere enviarte, no vas a salir nunca. Tenés que prepararte. Ahora, ¿cómo podés prepararte? Te voy a decir algunas cosas que podés hacer. Primero, si el Señor quiere que le sirves, vaya a tu iglesia el domingo o el sábado, habla con tu pastor y decirle: pastor, el Señor me llamó a ser un pastor, así que quiero que me permites limpiar los baños. Así tu pastor va a saber al observar cómo limpias los baños si debe enviarte al ministerio o no. Estoy hablando en serio. Vaya a tu iglesia y diga: pastor, en la conferencia fui llamado a ser un predicador. ¿Me podés poner un equipo de limpieza porque quiero limpiar la iglesia? Y debe ser, cuando hay mesa para mover, como vemos acá, debe ser el primero. Debe ser el que se ofrece. Tu servicio al Señor comienza no estando en el púlpito, no estando en público, sino sirviendo al Señor en las cosas pequeñas donde nadie te va a ver, donde nadie te va a felicitar, donde nadie te va a aplaudir. Porque quiero decirles una cosa: ustedes piensan que estar en el púlpito es un lugar donde hay aplausos. No es así. El pastor que sirve al Señor como corresponde, esto es una manera de servir al Señor. Y lo hacemos para el Señor. Y requiere muchas horas de estudio, y mucha disciplina, y mucha preparación. Y con gozo lo hacemos. Y es una bendición tremenda poder pasar la vida estudiando la palabra de Dios. Pero no vayas pensando que limpiar un baño es una cosa fea y estar en el púlpito es una cosa linda. Las dos cosas, si lo hacemos para el Señor, es servicio. Debe estar sin pensar en aplausos. Y debe ser hecho con toda compromiso y con solicitud, haciéndolo para la gloria de Dios. Así que, para prepararte, vaya a tu iglesia, metete la limpieza, pedí especialmente, si vas a trabajar en limpieza, que te permitan el privilegio de limpiar los baños. Eso te va a venir bien. Después, metete en el ministerio de tu iglesia, habla con tu pastor, esté evangelizando. Si van a mandarte a otro país a ser un misionero, necesitan ver que vos predicas el evangelio, que estás hablando con tus amigos, que estás comunicando, que el Señor te utiliza para ser discípulos. Busca oportunidad de enseñar. Ahora me estás hablando bien, quiero ser un maestro de escuela dominical. No, enseña a la visita que viene y no entendió el mensaje. Llamale el lunes, preguntarle: ¿entendiste lo que predicó? Sí, entendí todo hasta que dijo abren sus Biblias. Bueno, yo te ayudo, te explico, así vas a entender y la semana que viene vas a entender mejor. Enseñar a personas, no buscar una posición, eso vendrá solo. Sea la mano derecha del pastor, sea el paje de armas de tu pastor. ¿Recuerdan la historia de Jonatán? Yo tengo un hombre en mi iglesia que me declaró hace unos años: yo soy el paje de armas tuyas. Donde vos vas, yo voy. Si tenemos que morir juntos, morimos juntos. Por causa de él casi morimos varias veces. Pero él quiere hacer eso. No trate de reemplazar a tu pastor o sacar a tu pastor, sino sea la mano derecha de tu pastor. Los pastores necesitamos manos derechas, ¿saben eso? Necesitamos hombres, jóvenes o grandes que están allí para ayudarnos con cosas, y cuando necesitamos delegar algo y saber que se va a hacer, que allí están. Y allí tu pastor va a observar que cuando él te delega algo, que vos lo haces bien, lo haces para la gloria de Dios. El Señor te bendice y va a delegarte cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y cuando viene el momento de enviarte a hacer algún ministerio y van a votar en tu iglesia, va a ser unánime.
Vamos, lo mandamos, es un hombre de Dios, el Señor le bendice, hay evidencia de que fue llamado al ministerio, lo enviamos. Hablad con pastores y misioneros si el Señor quiere que les sirves. Parte de tu preparación es eso. No hablas solamente con tu pastor. Quizás el lugar donde Dios te envía no es muy similar a donde estás. Quizás va a ser similar a otra cosa. Quizás estás en una ciudad, el Señor te manda a la selva. Quizás estás en la parte afuera de la ciudad y te va a mandar al microcentro. Puede ser mucha variedad de cómo es el ministerio. Hablar con gente. Cuando estás en una conferencia, hablar con misioneros. Moléstenlos. Alguien me viene a mí, pastor, no quiero molestarte, tengo algunas preguntas. ¿Cómo vas a creer que es una molestia que alguien pregunta algo sobre la Biblia, sobre el ministerio? Por eso estamos. Pero habla con la gente, habla con los líderes, preguntan. Yo me acuerdo, he compartido esto en mi iglesia, no sé si acá, pero yo me acuerdo mi primer año de facultad bíblica y tuvimos una conferencia misionera. Vinieron misioneros, me acuerdo todavía hasta el día de hoy, me acuerdo quiénes fueron, realmente uno de mis recuerdos más claros de mi tiempo en aquel entonces. Tuve 18 años, estaba primer año de facultad, estaba lejos de casa, estaba viviendo por mi cuenta, digamos. Y yo fui bastante despistado. O sea, sabía cómo llegar a la clase, estaba estudiando bien, pero estaba muy inseguro y no sabía cómo le venía la mano. Y en ese tiempo había venido un tornado a donde yo estudiaba y llevaba el techo del edificio más grande. Entonces, cuando tuvimos la conferencia misionera, tuvimos que ir a una iglesia local cerca y la conferencia se hacía en esa iglesia. Entonces mandaron informes que iban a haber micros, un montón de micros que iban a salir para la iglesia a cierta hora. Bueno, yo no presté atención. Cuando salí, vi el último micro yéndose. Yo perdí todos los micros. Mi facultad fue muy estricta en muchas cosas. Yo digo, me van a echar de la facultad. Perdí el micro, no voy a estar en la conferencia misionera. Me puse, porque fueron así más o menos. ¿Qué voy a hacer? Y justo cuando yo estaba allí diciendo, ¿qué va a pasar? Había una combi allí, se abrió la puerta. Y un hombre en la combi dijo, vení con nosotros. Bueno, fui, me metí en la combi. ¿Sabe lo que fue? Fue la combi de los misioneros. Y allí estaba, con todos los misioneros. Para mí era como estar con el apóstol Pablo, Pedro, Bernabé y todo. Realmente yo estaba allí. ¿Y sabe qué? Ellos eran todos misioneros. O sea, yo fui el raro. Yo fui el interesante. Para ellos. Si ellos podían hablar del obra misionero, ya lo habían hecho. Pero ahora tiene un pibe acá. Que quizás yo podía terminar en uno de sus países, qué sé yo. Pero ellos hablaron a mí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿En qué año estás? ¿Qué pensás hacer? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué querés hacer con tu vida? Así. Estos hombres. Imagínate el apóstol Pablo preguntándote, ¿qué ideas tenés? Yo estaba tan contento. Yo no quería llegar. Estaba en la combi. Seguimos, pegamos algunas vueltas más. Quería hablarles, quería preguntar a ellos cosas. Fue fantástico. ¿Sabe lo que hice? La conferencia era una semana. Perdí los micros todos los días. Despistado fui, pero no tanto. Y viajé con ellos. Y aprendí. Me gustó. Fue buenísimo. Eso tenés que hacer. Perder el micro. No. Eso puede ser parte de tu preparación. Conocer a misioneros, conocer a pastores, preguntarles cosas sobre el ministerio. Ahora, no pierdes tu tiempo como si no estás en serio. Pero si estás en serio, nosotros todos queremos hablar. Y vas a aprender algo de uno y otro de otra cosa. Nosotros no estamos de acuerdo en todo cómo se hace el ministerio. A veces los desacuerdos es porque estamos trabajando en distintos lugares. Y siempre siguiendo la Biblia, hay algo que funciona bien en un lugar y otra cosa que funciona en otro lugar. Vos podés escuchar todas esas cosas y quizás en tu lugar combinás los dos y haces otra cosa. Siempre de acuerdo con la palabra de Dios, ¿no? Pero es parte de tu preparación. Y tenés que prepararte. Pero Nehemías estaba preparado. Y como estaba preparado, ahora lo encontramos camino a Jerusalén. Ahora un último punto. Nehemías se entristeció para la gloria de Dios. Nehemías enfrentó sus temores para la gloria de Dios. Nehemías se preparó para la gloria de Dios.
Y ahora vamos a ver que Nehemías estaba dispuesto a pararse solo para la gloria de Dios. Los misioneros que viajan a otros países, por allí tienen una idea en la mente que cuando bajen del avión va a haber miles de personas esperándolo. Llegó el misionero, bien. ¿Sabe qué? Llegas en el avión, espero que alguien me busque, porque ni sé cómo pedir un taxi. Pero normalmente no hay gente esperando. Y para Nehemías fue así también. Cuando llegó a Jerusalén no había nadie esperándole. Nadie en Jerusalén sabía quién era. Nadie en Jerusalén estaba esperando a él. La gente de Jerusalén estaba en 140 años sin un muro, estaban contentos. Ni se dieron cuenta de su necesidad. Cuando llega él, nos dice en versículo 10, pero oyéndolo Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Apenas sale para Jerusalén y ya tiene oposición. Ellos no querían ver el pueblo de Dios prosperar. Ellos no querían ver a Jerusalén reedificado. Ellos no querían ver la cosa de Dios levantado en alto. Estaban en contra. Imagínate Nehemías, bueno, he orado 4 meses, me preparé, hablé con el rey me mandó, tengo todo lo que necesito, y llega allí y dicen, ¿vos por qué viniste? Nosotros no queremos que vos estés acá, andate. En versículo 19 dice, pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, de Gesem el árabe, ya hay 3 en vez de 2, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que vosotros hacéis? ¿Os rebeláis contra el rey? Ahora le están acusando de rebelarse contra el mismo rey que le envió. Que es peligroso si ese rumor llega a ciertos lugares. Así que había oposición. Nos dice también que cuando Nehemías llegó fue el único que sabía lo que Dios estaba por hacer. Versículo 12. Bueno, 11. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Así que nadie sabía. Dice, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta de Muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente, el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente, observé el muro, y di la vuelta, entré por la puerta del valle, y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Entonces otra vez él vuelve a prepararse porque él había escuchado de este muro y cómo estaba, pero nunca lo había visto. Entonces se levanta de noche cuando nadie sabe y nadie sabe por qué está allí, pega una vuelta para examinar el trabajo, pero dice en versículo 12 y en versículo 16, nadie sabía por qué él estaba allí. Nadie le invitó, nadie lo estaba esperando, no hicieron una bienvenida, no hicieron una fiesta, no vinieron y dijeron gracias por venir, ya podemos edificar el muro. Y habían muchos que estaban en contra, algunos que estaban en contra, después vemos que fueron muchos. Pero eso no le frenó a él. Nos dice en versículo 17, dice en versículo 17, le dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. La primera cosa que él hizo con ellos fue marcarles la realidad. Ahora, quizá lo miramos y decimos, pero ellos se dieron cuenta de eso. Me parece que no se dieron cuenta. Esta gente que vivió en Jerusalén, cuando nacieron, los muros ya estaban derribados. Las puertas ya estaban quemadas. No les pareció nada fuera de lugar. Está normal. Cuando nacimos fue así. Cuando nuestros padres nacieron fue así. Cuando nuestros abuelos nacieron fue así. Mis chicos juegan en esas ruinas. Están contentos. Está todo bien. Fue Nehemías que tenía que ir y decir a ellos que no le estaban esperando, hermanos judíos, miren, estamos en gran mal. Estos muros deben ser edificados, no debemos estar así. Les contó la realidad. Versículo 18 dice, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido bueno sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Él dice,
Dice, hermanos judíos, el Señor me ha mandado, el Señor puso esto en mi corazón, el Señor me permitió hablar con el rey, el Señor obró en el corazón del rey, el rey me mandó con pasaporte, con visas, con cartas para la madera. Tenemos su aprobación, Dios ha sido bueno, está todo listo. Y él dice al final del versículo 17, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Ahora otra vez quiero marcar esto. Nehemías sabía comunicar en pocas palabras exactamente lo que Dios quería hacer. No había confusión. Él no dije vine acá para hacer 10,000 cosas o vine acá y no estoy seguro cómo vamos a hacer. Él fue y dijo, estamos mal, Dios no está siendo glorificado, esto tiene que cambiar y el Señor me bendijo y estoy aquí para que ustedes me acompañen y construimos los muros. Hay que saber cómo comunicar lo que Dios ha puesto en su corazón. Así podés salir y hacer lo que Dios quiere que hagas. No debe haber confusiones. ¿Cómo respondió el pueblo? Esto es hermoso. En versículo 18, la segunda parte, dice, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. El pueblo respondió, vamos al muro, vamos a construir. Y esforzaron sus manos, comenzaron a trabajar. Es interesante que muchas manos se movilizaron que no se habían movilizado antes por el coraje de un solo hombre. Un hombre de Dios fue utilizado para movilizar a toda una población. La población estaba dispuesta a trabajar, pero le faltaba el líder. Le faltaba alguien que conoció el plan de Dios, que podía decir estamos mal, que podía decir Dios quiere que construimos, vamos. Y ellos dijeron, vamos a trabajar. Jóvenes, es necesario estar dispuesto a estar solo. No es una cosa de popularidad siempre. Si Nehemías hubiera dicho, hay oposición. Sanballat y Tobías, yo no sabía que ellos estaban acá. Y Gesem, mira, ellos le van a hacer la vida imposible. Toda la vida de Nehemías en Jerusalén, estos hombres le van a hacer la vida imposible. Digo eso, pero no tanto, porque Nehemías tenía la victoria por medio del Señor. Pero hicieron todo lo posible. Si Nehemías hubiera dicho, Señor, hay gente que no me quiere. Hay gente que están acusándome de rebelar contra el rey. Hay gente que me están haciendo mala fama. Hay gente que me hacen sentir mal. Mejor yo puedo estar tranquilo como copero del rey. ¿Para qué necesito esto? O podría haber dicho, mire, llegué a Jerusalén y el Señor me mandó. ¿Por qué el Señor no preparó a esta gente para darme la bienvenida? ¿Saben, jóvenes? Donde ustedes viven, en sus escuelas, en sus trabajos, en los lugares donde están, muchas veces vos vas a ser el único. Vas a ser el único creyente. El único que quiere servir al Señor. El único que entiende el plan de Dios. El único que le importa el pecado. Tenés que estar dispuesto a pararse solo. Ser el único. No esconderlo. Decir, aquí estoy. Tristemente, en algunos casos, eres el único en tu grupo de jóvenes de la iglesia que realmente está en serio en cuanto a servir al Señor con tu vida. Eso es más confuso, es más difícil de entender. No vayas con la corriente de tu grupo de jóvenes si la mayoría de los jóvenes están paviando en las cosas del Señor. Seas el único. Parate a decir, vamos a vivir para el Señor. Vamos a salir a evangelizar. Vamos a ser discípulos. Vamos a venir y participar en los ministerios. Vamos a servir al Señor. Quizás el Señor te utiliza a ti para transformar todo un grupo de jóvenes. Pero tenés que estar dispuesto a pararse solo. Quizás en tu familia, quizás con tus amigos, quizás en tu iglesia. ¿Cómo vas a responder? ¿Estás dispuesto a estar solo? ¿A pararse y ser diferente de todos los demás? ¿Saben, jóvenes? La obra de Argentina y la obra de Dios en este mundo necesita docenas y docenas de Nehemías. Que dice,
¿Cómo no está triste? ¿Cómo no estoy triste viendo lo que está pasando? Jóvenes que están tristes y quebrantados y no indiferentes o con el corazón endurecidos. Jóvenes que enfrentan sus temores. Hay cosas que dan miedo. Nuestro Dios es tan grande. Tenés que creer eso, es la verdad. Es una aventura. Hablar con cualquier misionero que vino de afuera o que se fue a otro lugar y preguntarle si su vida ha sido una aventura. Realmente es una aventura. Yo siempre pienso que viví como 3 vidas. O sea, he vivido tantas cosas que quedando en mi país hubiera vivido una vida aburrido y que se estaría mirando series de televisión y qué sé yo, no sé. Pero acá, ustedes han hecho mi vida muy interesante. Y no cambiaría eso por nada. Y sé que otros misioneros piensan lo mismo. Y poder... Hay algo muy especial de enfrentar temor, seguir adelante con el Señor y ver cómo el Señor obra. Y tu relación con el Señor cambia. Crece, tu fe crece. Tu entendimiento de cómo es el Señor crece. Y muchas veces decimos, no me gustaría pasar eso nunca más en la vida, pero no lo cambiaría por nada. Porque conocemos al Señor en otra manera cuando esas cosas pasan. Vos podés vivir una vida así también. Pero si huís la primera vez que tenés que enfrentar temor, realmente te digo, tu vida cristiana va a ser una vida de mediocridad. Porque nunca vas a experimentar la protección de Dios, el poder de Dios, la obra de Dios en el medio de esas situaciones. Necesitamos jóvenes que se preparan. Si el Señor te ha llamado, dedica cada día desde ahora hasta que estás en el ministerio para prepararte. Hay muchas maneras de hacerlo. Si no sabes que el Señor ha llamado o no, pero podía ser en algún momento, vaya preparándose. Vaya sirviendo al Señor. Con compromiso, con propósito, con visión. Y jóvenes, esté dispuesto a pararte solo. No seas de los que tienen que andar con la mayoría. La mayoría, vamos a decir, Jesús dijo en Mateo, la mayoría va al infierno. No es fácil estar solo, sabemos eso. Pero vale la pena. Esté como Nehemías. Parate solo si es necesario en tu escuela. Parate solo si es necesario en el equipo donde vos jugás. Parate solo si es necesario en tu familia. Y parate solo si es necesario en tu grupo de jóvenes. ¿Por qué? Nehemías ya edificó el muro de Jerusalén, pero hay muros todavía para construir. Está la gran comisión para completar. Hay discípulos para hacer. Hay iglesia para fundar. Hay ministerios que Dios nos ha mandado a hacer que todavía Él quiere que hagamos. Y el Dios de los cielos te prosperará si estás dispuesto a hacer estos 4 pasos como Nehemías. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Oremos. Señor, te damos gracias por el ejemplo de Nehemías, porque sabemos que él enfrentó cosas peligrosas, cosas que le podían haber costado la vida, cosas que leyendo la historia cuando ya pasó entendemos cómo fue, pero mucha incertidumbre humano, llegando a un lugar donde nadie le esperaba, llegando a un lugar donde había oposición, llegando a un lugar donde nadie le dio la bienvenida, llegando a un lugar donde estaban indiferentes y por 140 años no les importaba hacer la voluntad de Dios. Te damos gracias por el ejemplo que nos ha dejado. Ayúdanos, Señor, a comprender que tú eres el Dios de los cielos, que tú tienes una gran obra para hacer y que tú nos has enviado a cumplir con la gran comisión y has prometido estar con nosotros siempre. Y que no hay vida mejor que someternos a ti. Ayúdanos, Señor, a estar tristes cuando tu nombre no es glorificado en nuestras vidas o alrededor nuestro. Que estemos quebrantados. Ayúdanos, Señor, cuando tenemos temores en decisiones que tenemos que tomar, que enfrentamos esos temores porque confiamos en tu poder. Ayúdanos, Señor, a ser solícitos en nuestra preparación, a buscar todas las maneras posibles para prepararnos. Si es participar en la iglesia, si es estar en todas las reuniones, si es anotar cosas en la predicación, si es estudiar en el instituto bíblico, si es hablar con pastores y misioneros. Ayúdanos, Señor, a prepararnos para que el día que tú abres la puerta estemos listos para salir. Y pido, Señor, por jóvenes en esta noche que están dispuestos
Estar en lugares difíciles cuando toda la corriente va en contra y pararse solos y decir, aunque soy solo, estoy acompañado por el Dios del universo, así que soy mayoría. Yo voy a seguir fiel a mi Señor y Él va a ser fiel a mí. Pedimos, Señor, por jóvenes así, que tú obres en corazones en esta noche. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén.